Fue el más grande narrador que he visto en mi vida. Se llamaba Salim Elbe. Y ese hombre llegaba a un lugar donde había una pared mágica, él hacía unas palabras mágicas, la pared parecía que desaparecía solo para él, había un pasillo, iba hacia la derecha, y cuando llegaba ahí entraba el sol y hacia el fondo, derecho, en un pasillo muy largo, allá en el fondo había un café. El café de Kircha, así se llamaba el café de Kircha. Este Salim Elbe iba hacia el fondo, porque lo esperaban, porque él era el narrador de la ciudad de Tetuán, el más importante, si Allah me permite esa expresión. Salim Elbe, recuerden, Salim Elbe, búsquenlo, Salim Elbe. No lo van a encontrar fácil, pero les va a aparecer en sueños, contando historias. Cuando él llegaba al café y se sentaba allí, la gente se acercaba y soñaban con las historias de Salim Elbe. Había un viejo que tocaba el violín, ciego, y había un niño que lo cuidaba. Pero cuando llegaba Salim Elbe, el ciego dejaba de tocar, el niño lo llevaba, se dejaban de servir los cafés, el humo de los narguiles quedaban suspendidos en el aire como si fuesen jeans preparados para escuchar historias. Ese era Salim Elbe, generaba todo eso. Suspendía el tiempo. Suspendía el tiempo. Y un día contó que había estado, pero hacía muchos años, en Samarcanda. Podía volar en alfombras mágicas. Y conoció la ciudad de los hombres pantera, allí en Samarcanda. Eran unos hombres que estaban todos manchados de amarillo, que tenían dientes amarillos, que bajaban de la montaña, fueron los que crearon la ciudad de Samarcanda. Y después contó una historia de otros hombres fiera. Y la gente se quedó, ¿cuál es esa otra historia de los hombres fiera? ¿Cuál será la otra historia de los hombres fiera? Mi visita al África fue muy traumática. Empecé por Fernando Po, donde tuve la idea de hacer un viaje muy accidentado a Moca y la verdad que eso me dejó traumatizado. Una negra terminó devorada por una boa, la negra de la cual yo me había enamorado. Así que me fui a Liberia para superar esa frustración. Liberia es un país que lo fundaron los norteamericanos para que vayan los esclavos a vivir ahí. Esa mezcla entre los negros que venían de América y los nativos que eran del lugar hizo una combinación realmente muy extraña. Los negros que vienen de América venían con otra cultura y a veces el alma de ellos no estaba preparada para recibir el espíritu que está en la selva, ese espíritu animal que se puede apoderar de las almas débiles. Esta historia me la contó un sacerdote. El sacerdote estaba una tarde en el porche de su cabaña mirando cómo pasaba un elefante. Estaba hablando con el doctor Dennis, un juez que había llegado hace poco, venía de Harlem. Venía para que lo aconsejara porque tenía que resolver un caso muy difícil. Un niño el cual se lo acusaba por canibalismo. El sacerdote le dijo, mire, por ser un sacerdote católico del pueblo de Liberia, yo tendría que recomendarle que usted no condenara al niño a la horca. Pero antes de decirle eso, yo quiero que escuche esa historia.
juez David lo miraba, mientras tomaba el licor ese de caña que le servía el cura. Él pensaba que todas estas cuestiones de la selva estaban muy lejanas a él, pero no le quedaba más remedio que prestarle atención. Él venía recomendado por la Firestone, que lo habían recomendado a él, al igual que la historia del juez Treitner. Un juez negro, igual que él. Hacía 7 años había llegado a Liberia. También venía de América, pero no de Harlem, venía de la Florida. Hacía como 7 años habían empezado a aparecer, en realidad no aparecer, a desaparecer gente. Así, de la nada. Obviamente todos pensaron que era una situación relacionada con algún crimen, porque eran hombres, mujeres, niños. Ya la tribu de los Cruz se habían empezado a poner nerviosos porque no sabían cuándo podía pasar. Salían a la puerta de sus cabañas a esperar ahí a ver que llegaran con vida sus seres queridos. Entonces empezaron a hacer investigaciones, ofrecieron recompensas. Finalmente, un negro de la tribu Mandinga dijo que lo habían invitado a una fiesta en la selva, más allá de los rápidos de Mamba. El juez David lo escuchaba al sacerdote cuando le contaba todo esto. Lo que no sabía es que toda esta historia había llevado a la muerte a su antecesor. Mire, el único que sabe por qué realmente se suicidó, su antecesor soy yo, el presidente de Liberia. El juez, cuando se enteró que el negro este iba a ir a esa fiesta, comisionó a unos gendarmes a seguirlo y llegaron a la selva, a la noche. Lo que vieron ahí es muy difícil de entender para nosotros. 40 hombres negros danzando alrededor de una doncella negra de la tribu de D. Estaban a punto de matarla, de devorarla. Pero afortunadamente los capturaron. Los negros estaban algunos con máscaras de madera, imitando animales, otros tenían pieles, danzaban y gritaban. Pero los gendarmes interrumpieron todo eso y los apresaron. El juez Treitner los enjuició y los condenó a todos. Ellos confesaron que efectivamente eran los culpables de esos crímenes, que habían devorado a muchas personas, pero no hubo uno solo que no dijera que eso era, porque cuando danzaban sufrían una transmutación que se convertían en animales. El único que se salvó de entre todos los que estaban en ese grupo era un niño que tenía 12 años. El sacerdote y el juez Treitner habían tenido una conversación igual que la que tenía él con el doctor Davis en ese momento. Porque igual que el juez David ahora le había pedido consejos y el sacerdote le dijo que lo indultara. Bueno, indultarlo no, pero no voy a condenar a la horca a un niño de 12 años. No me parece bien. Aparte, a lo mejor puedo investigar cómo es esto de la transmutación y ver, tratar de entender su cultura, así que fue el único que no condenó. Al resto de los otros 40 los colgaron, todos juntos, el mismo día. Colgados los 40 hombres de 40 árboles que rodeaban una de las rutas de entrada a Monrovia, la capital de Liberia.
La verdad que a los 2 meses ya todo el mundo se había olvidado. Nadie se acordaba de ellos, aparte de tanto para hacer en un país como ese. El juez Treitenning era un juez justo. No era muy afecto a la religión, así que no era muy de ir a misa, pero ¿con quién otra persona podía consultar sus cosas si no era con el sacerdote? Así que se daba ese mismo tipo de conversación que estaba teniendo el sacerdote con el doctor David, licor de por medio. 2 meses pasaron después de la ejecución de los caníbales, cuando el juez Trevenning apareció. El juez era un hombre grande, musculoso, de buen porte, pero cuando llegó a verlo de nuevo el sacerdote, esta vez era la sombra de lo que había sido. Parecía que la piel se le colgaba sobre la osamenta. Se lo veía muy preocupado. Era evidente que tenía algo que contarle, muy importante. El sacerdote estaba en ese momento mirando de la misma manera que estaba ahora con el doctor David, mirando el elefante que cruzaba a la finca, el elefante del señor Williams. Los niños solían jugar con el elefante ese y parecían no tenerle miedo, pero como se acercaban tanto a las patas, el sacerdote estaba siempre prestando atención ahí. Pero esta vez decidió prestar atención al juez Trevenning. Venga, siéntese, agarró, le sirvió un poquito de licor de nuevo. El otro lo apuró y le dice, tengo algo que contarle. Hizo una larga pausa. El sacerdote se quedó ahí escuchándolo. ¿Usted se acuerda de los 40 ahorcados de hace 2 meses? Los antropófagos, ¿se acuerdan? El sacerdote, la verdad que mucho no se acordaba. Había pasado un tiempo y dice que no me diga que resucitaron. No, ojalá hubiera resucitado, ojalá. ¿Se acuerda que entre ellos salió un niño de 12 años? Usted me aconsejó que yo no lo ahorcara. Lo condené a cadena perpetua. Usted me recomendó eso. Sí. No, es un pequeño, ¿cómo lo va a asesinar? Bueno, lo asesiné ayer. ¿Cómo lo asesinó ayer? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue capaz? No sabe el demonio que encerró a ese pequeño. No se lo puedo contar. Usted no. Después hay gente que dice que los demonios no existen, que la maldad no existe, pero no, ese niño no sabe. Era realmente el sacerdote no podía verlo como un hombre tan grande, podía verse roto y estar llorando en ese momento como una criatura. Cuando se calmó y pudo hablar de nuevo, vasito de licor de por medio, hasta el quinto vaso de licor que se tomaba en el cura. Le contó este relato que les voy a contar yo. Cuando pasaron 2 meses, recordé que estaba el niño preso. Y a mí se me ocurrió que podía tratar de documentar la experiencia de la transmutación, así que le pedí a un soldado que lo mandara a traer. Quizá podía documentar todo ese experimento y sirviera para otras generaciones, o por lo menos para entender su cultura. Además, él era el único testigo que quedaba vivo de aquel episodio. Tenía miedo que volviera a ocurrir. Así que un soldado lo trajo a mi oficina. El soldado lo hizo entrar al niño, a los empujones, el niño venía con las manos atrás, con esposas.
No, déjenlo, saquen las esposas, queda muy caro. Háganlo pasar. Salen. No, está bien, cierra la puerta, yo me hago cargo. El niño no hablaba, simplemente lo miraba. Estaba detrás de su escritorio, ahí parado. Sentate. Pero el chico nada. Simplemente lo miraba. Estarás contento que salgas de tu pellejo. Si quieres te puedo ofrecer un poco de carne humana. Él se lo dijo, no porque lo sintiera, quería ver la reacción del chico. Pero el chico, nada, simplemente lo miraba. Y cuanto más lo miraba a él, más sentía como esa sensación de empatía. No tenía temor. Era como, no lo podía explicar, pero prácticamente sentía lo mismo. Simplemente quiero entender lo que le has contado a todos acerca de la transmutación. Si quieres te puedo dar una botella de licor y te consigo un brazo de mandingas. Mandingas es una tribu que son muy enemigas de la tribu de los Cruz, a la cual pertenecía el niño. El chico no contestaba nada. Así que se acercó y le quiso tocar la cabeza, pero cuando le quiso tocar la cabeza el niño y él lo tomó como una broma. Hizo pero no era ninguna broma. El chico empezó a dormir cada vez más y después se puso en cuatro patas, y cuando se puso en cuatro patas pasó por delante de él y le tocó la pantorrilla. Él se sobresaltó y entonces fue hacia la puerta y la cerró con llave. La cerró con llave y agarró y él se puso también en cuatro patas. Y empezaron a rodearse así, en cuatro patas. Se acechaban como si fueran dos hienas que están a punto de pelear pero que no se deciden. Después empezaron a aullar. Y claro, el ruido hizo que un soldado, el soldado que lo había traído al niño, golpeara la puerta. Le juro, padre, que si no hubieran tocado la puerta, yo hubiera seguido. Tenía un deseo tan fuerte de morder que yo creo que si ese soldado no hubiera tocado la puerta, yo lo despedazaba. Así que fue, abrió la puerta. No pasa nada, no, es un chico, está jugando. El niño Gam se había escondido en cuatro patas detrás del escritorio. No, vaya, yo me ocupo. Yo mañana lo llevo de nuevo a la cárcel. Déjelo, vaya, ya es tarde. Pero él lo único que quería era volver a la selva. Cuando salió el soldado y la agarró y salió también, cerró la puerta con llave y se fue hasta el puerto. Pensó que si miraba el agua, miraba los barcos, iba a calmar, pero ver la civilización lo único que hizo fue aumentar los deseos de irse a la selva. Lo único que él quería era irse a la selva y convertirse en un animal. Así que esperó que se apagaran todas las luces del edificio, que se fueran todos de las oficinas. Entró, abrió la puerta con llave, agarró al niño de la mano, lo subió al auto y salieron de Monrovia. Pasaron el cementerio de los Crux, pasaron las plantaciones de la Firestone y después llegaron a la selva. Ahí se entró donde estaban los árboles y dejó el auto tapado con unas lianas, lo agarró de la mano al chico y se metieron hasta llegar a un claro en el bosque. Había luna llena. Hámelo de la fiera. Y el chico empezó. Y él también. Eran los dos. Los dos estaban como sincronizados. Los dos pensaban lo mismo, los dos actuaban lo mismo. Se
se afilaron las uñas en los árboles, empezaron a aullarle a la luna. Empezaron a dar vueltas y era como que estuvieran esperando a alguien, pero ese alguien no llegaba. Así que después de un tiempo se cansaron y se quedaron en el medio del camino. Ya casi se estaban durmiendo cuando escucharon un sonido. Él instintivamente se escondió atrás de un árbol, pero el niño Gam apenas pasó, este hombre se le abalanzó a la garganta y de un mordisco se la arrancó. Mire, padre, ahórreme la necesidad de entrar en los detalles porque no recuerdo nada. Lo único que sé es que a la mañana me desperté y cuando vino la conciencia racional, yo estaba todo cubierto de sangre. El niño estaba en el piso, con la cabeza metida adentro de las hojas. Estaba descansando de su saciedad. Lo agarré de la mano, lo llevé al río, lo lavé, lo subí al auto y lo dejé de nuevo en la cárcel. Yo, te juro, padre, pensé que iba a ser la única vez, pensé que eso no podía estar pasándome a mí. Pero el otro día le pedí a los soldados que me lo trajeran de nuevo. Y nos fuimos a la selva. El juez Dennis no podía creer lo que el sacerdote le estaba contando. Esto tiene que haber sido una, no sé, hipnosis colectiva. Jura lo miró con una cara como diciéndole. Entonces él se cayó. Simplemente tomó otro vaso de licor y siguió escuchando. Clayton le siguió contando al sacerdote. Padre, yo no podía seguir así. Fueron momentos de locura, crímenes. El demonio se había apoderado de mí, así que en un momento de racionalidad decidí matarlo. Ayer hice que me lo trajeran de nuevo, nos fuimos a la selva. Házmelo de la hiena, le dije. Saqué mi revólver. ¿Y usted qué hizo, padre? ¿Qué iba a hacer? El hombre me pareció que no es que quisiera matarse, él quería matar a la fiera que tenía adentro. Simplemente lo escuché todos los pecados que había cometido, lo absolví y lo dejé que se fuera. 2 horas después me avisaron que el juez se había ahogado. Así que usted sabrá si lo condena o no lo condena a muerte al niño antropófago que le tocó. Simplemente se lo digo para que usted esté alerta. Es necesario para aquellos hombres que solamente han tomado vino, pero no han probado carne. Pero han cometido un error, diría Salim Elde, porque no le arrancaron los huevos al muerto, decía Salim Elde. Porque hay que arrancarle los huevos y ponérselo en la boca, decía Salim Elde.
Porque si no pones los huevos en la boca, el espíritu de noche vuelve una y otra vez. A todos. Eso decía Salim Elbe, y la gente se quedaba pensando que aquello que uno mata hay que arrancarle los huevos y ponérselo en la boca porque el espíritu viene a buscarte de noche. Y eso mismo hacen con los animales los cazadores. Le arrancan los testículos, se lo ponen en la boca porque el espíritu de los animales regresa como los hombres fiera. Y esos 40 cuerpos danzando, muertos allí, si tienen los huevos pueden venir de noche. Parecen que bailan, parecen que danzan, imitando animales. Danzan como gacelas, como hienas. Danza. Pero si alguien habla de danza, que pone como fiera a los hombres, es una mujer famosa. No es bonita, pero es un ángel que pierde a los hombres. Se llama Rahutia. Rahutia. En el arrabal morisco de Tetuán vivía Ibu Abukar, un comerciante y fabricante de babuchas, un calzado oriental. Él contrataba niños de 9 y 10 años para cortar el cuero y a veces se sentaba en su pequeña silla a recordar a una joven a la cual había repudiado cuando tenía 16 años porque pensaba que la engañaba con su vecino el platero. No era un hombre muy agraciado, era de baja estatura, morrudo, de ojos como manchados de leche y una barba tupida hasta el pecho. Cuando recordaba a Rahutia, recordaba sus labios, su sensualidad, sus largos cabellos, esa mirada. Él la había amado, pero también la había odiado. Rahutia, cuando fue repudiada, se fue a la ciudad de Fez y se convirtió en una gran bailarina. Iba a los bebederos de té donde solamente se podían acercar los hombres. Y ella danzaba, danzaba, danzaba y los volvía locos. Pero ella los miraba con odio. El babuchero seguía pensando en Rahutia, cómo vengarse, no matándola, sino reuniéndose con sus vecinos, los comerciantes, y poder formar un harén. Sabía que ella era codiciosa y lo envidiaría y sentiría celos por el poder, por el dinero que el babuchero tendría. Una tarde llegó hasta su puerta un hombre grande, moreno, con unas babuchas color verde y un chaleco color naranja, los brazos cruzados. Le pidió un favor, si podía recibir a su joven amo. El babuchero lo miró con desconfianza, pero aceptó. Cuando vio al joven, sabía que ese joven era de una familia
los hilados de sus tejidos y por la seda que cubría sus capuchas. La paz en ti. La paz, respondió el babuchero. Hizo sentarlo sobre una esterilla en el suelo. El joven le habló enojado. ¿Por qué no mataste a Rajutia? La repudiaste nada más. Ella es la culpable del asesinato de mi hermano. ¿Asesinato? Él se ahorcó en la casa de Rajutia. Ibu Abukab le contestó. El profeta ha dicho que ni los pétalos de una rosa deben tocar el cuerpo de una mujer. El joven decidió que lo tenía que ayudar. El babuchero entró en pánico y aceptó. Aceptó ir a buscar a Rajutia, convenciéndola de que llegara al lugar, a Tetuán, desde Fez, porque ella tenía conocimientos de piedras preciosas y de perlas. Y decirle que él tenía un vendedor y necesitaba de ella. El babuchero envió a su nodriza, llegó hasta el portal de la casa de Rajutia y la convenció. La convenció que fuera a ver al babuchero. Al llegar, vio al hombre moreno y se dio cuenta que todo había sido una trampa. Al entrar, vio al joven que la acusaba de haber cometido un asesinato. Y Abu Kab salió corriendo. Tenía miedo, terror, de que a él también le pasara algo. El joven la hizo sentar en el suelo sobre la esterilla y la acusó de la muerte de su hermano. No es verdad, habló Rajutia, muy irónicamente como era su estilo. Una mujer poco agraciada, pero con una gran inteligencia. Yo no fui. ¿Por qué no le preguntas a tu padre y a tu hermana que el joven que se mató en mi casa estaba en negocios raros con un califa, con un príncipe? Mi padre está muerto y mi hermana vive muy lejos. Ella se fue acercando, muy lentamente. Él se estremeció al ver sus labios, al sentir el aroma de ese perfume. Tuvo miedo. Rajutia se acercó todavía más y más. Y cuando le estaba hablando al oído, sacó una daga de su vestido, de la manga. Y mientras se la clavaba en el vientre al joven, este mordió la palma de su mano y cayó muerto. Rajutia se levantó sin apresurarse, tomó una tela, limpió la palma de su mano, la daga la escondió nuevamente en la manga de su vestido y huyó subiendo una escalera por la terraza. Cruzó a la terraza del platero y así
así por todas las terrazas de la ciudad de Tetuán, mientras las mujeres cerraban las ventanas en solidaridad a esa mujer. Y así fue que desapareció de la ciudad de Tetuán Rasputia, la bailarina. ¡Qué lindo! Se escapó por las terrazas y las mujeres cerraban las ventanas para protegerla, decía Salim Elbe, el más grande narrador que he visto, con esa tranquilidad. Se ha escapado por las terrazas bajas y las mujeres cerraban la ventana para protegerla. ¿Y qué ha dicho el profeta? Que a una mujer no se la toca ni con un pétalo de una flor. Salim Elbe, cuando hablaba, convocaba de una manera increíble. Un día dijo que la mujer está en el principio y en el final de todas las cosas. Y también dijo que el paraíso está bajo los pies de todas las madres. Y después dijo que Al-Susi decía estas cosas. Al-Susi. Al-Susi. Si supieran quién es Al-Susi. Basur. Ahmad. ¿Quieren escuchar la historia de Al-Susi? Sí. ¿Vos te referís a Abdalá el Susi? ¡Sí! Abdalá el Susi, ese que iba con un turbante verde recorriendo el zoco de Tetuán por esas callejuelas oscuras. Ese turbante verde para hacer creer que él era un peregrino religioso que había estado en la Meca. También usaba una chilaba blanca, impecable, y unas babuchas amarillas de la mejor calidad de cuero. Con toda esa ropa parecía un hombre acaudalado. Lejos de ser, era un pillo, un botarate. Había tenido que vivir escondido en la selva del Congo, comiendo carne de elefante no sé cuántos meses, porque lo buscaba la policía. También había tenido que estar en Tetuán comiendo gusanos asados y langostas secas, porque había, no sé, hecho qué cosa. Abdalá el Susi. Cuando iba caminando, como les decía, vio en la reja de una casa un cartel grande. El cartel decía: habrá una recompensa de 10.000 francos para aquel que pueda dar información sobre los contrabandistas que sacan armas de la ciudad hacia la campiña. Qué bien que me vendrían esos 10.000 francos, pensaba Abdalá el Susi, mientras que volvía a leer el cartel, firmado por el comisionado del lugar. Claro, hizo la cuenta. Le había robado en Tetuán a una turista americana todas las alhajas y las había vendido rápidamente en el mercado del pueblo. Hizo la cuenta y tenía como para vivir bien 3 meses. Y él no quería volver a hacer esas fechorías. Así que seguía caminando mientras pensaba y se abrió la plaza del pueblo, esas plazas con la fuente en el medio, los adoquines puntudos como pavimento, y allá en el fondo una arcada con un toldo amarillo de un bar musulmán.
Hacia el bar se dirigió Abdalá el-Susi. Volvió las manos, después de sentarse en uno de los sillones de esterilla del lugar, pidió un café, prendió un cigarrillo, sacó del bolsillo de su chilaba el periódico que llevaba prolijamente doblado y lo abrió. Ahí se enteró de que había una serie de contrabandistas que andaban buscando, parece que eran nacionalistas que se oponían al gobierno de turno. Lo cerró nuevamente. Abdalá el-Susi no creía en nada ni en nadie. Era un ateo consumado. Le importaban nada los nacionalistas, los políticos. A él lo único que le importaba era vivir bien. Y esos 10.000 francos, en ese momento escuchó el llamado a la oración. Rápidamente se arrodilló sobre los adoquines puntudos y puso sus manos hacia la Meca y comenzó a hacer que oraba. Mientras que meditaba cómo podía hacer para quedarse con la recompensa. Él pensaba que no podía ser como seguro iban a ser algunos otros, que iban a ir corriendo al comisionado a pedirle permiso para hacer no sé qué, para después aparecer degollados en una zanja, seguramente, por los mismos contrabandistas. Bien. El llamado a la oración lo llevó a meditar sobre que podía convertirse en un taleb, disfrazarse de taleb, un estudiante del Corán, y que con eso algo iba a lograr. A los pocos días se lo vio aparecer cerca de la puerta principal de Tetuán con una mesita y una esterilla. Acomodó sobre la mesita unos ejemplares del Corán perfectamente encuadernados, unas bolsitas de cuero y unas hojitas de pergamino muy bien estiradas. Y allí se lo escuchaba. Él estaba sentado con sus piernas cruzadas al lado de la mesita, y por esa puerta, que como dije era la puerta principal de la ciudad, entraba y salía todo tipo de gente. Entraban con cargas, con camellos cargados, burros, gente grande, gente joven, cargas de todo tipo, muchas mujeres. Pero al salir eran revisados por la policía del comisionado. Revisaban a todos, hombres y mujeres. Tal es así que habían hecho una casilla a un costado en donde dos mujeres policías revisaban a las mujeres. Muchas de ellas iban con críos, también miraban entre la ropa de los niños. Abdalá el-Susi, en su puestito, ofrecía: lleve un versículo del Corán, le ayudará con las cosechas. No olvide llevar un versículo del Corán, de ese modo su ganado no va a enfermar. La gente lo miraba y le aceptaban el versículo que él escribía rápidamente, como estudiante que era, disfrazado, y lo guardaba en las bolsitas y a cambio de eso le daban unas monedas. Pero él observaba a todos los que entraban. Muchos habían sido compañeros en sus fechorías, muchos ladrones de colmillos de elefantes, algún estafador inglés que iba muy bien vestido con su bastón de bambú, con buena empuñadura, y seguían entrando. Y al salir, como dije, todos eran revisados. En eso escuchó que un policía le decía al otro: pero a los únicos que no revisamos es a los mendigos, porque van casi desnudos entre harapos. Pero revisamos a todo el mundo, no encontramos nada. Abdalá el-Susi se puso a pensar
en que él veía a muchos mendigos que entraban a la ciudad, estirando la mano, se quedaban algunos pidiendo monedas, otros. Y sí, iban con unos turbantes roñosos, unos trapos colgando. Y muchos salían en esas mismas condiciones. Se dio cuenta de que había uno que todos los días llegaba en un borrico pestoso y salía acompañado de otro mendigo, ambos tapados con esos harapos roñosos, los turbantes negros de tanta tierra. Y dijo, Abdalá, eso sí, entra solo y se retira acompañado. Y lo repitió para sus adentros varias veces. Se acercó al teniente, que era el jefe de los policías, andaba con una capa azul que lo tapaba, y le dijo, hoy, a la hora que vayan a cerrar las puertas al atardecer, vas a ver que ese que va ahí en el borrico roñoso va a salir acompañado. Y ahí vamos a encontrar al contrabandista. El policía lo miró. ¿Qué me está diciendo este hombre? Esos pobres mendigos casi desnudos. Abdalá volvió a sentarse en su puestito, siguió ofreciendo los versículos del Corán a quienes pasaban por allí, y a la hora del atardecer, antes de que cerraran las puertas de la ciudad, apareció el mendigo en su borrico pestoso, acompañado de otro alto, con esos trapos cubriéndolos igual de sucios, pero este otro abrazado del cogote de su borrico. Rápidamente Abdalá se puso de pie, se acercó al teniente y le dijo, ahí viene el del contrabando. Y le dio puñetazo a este mendigo alto, que en lugar de devolverle el golpe o caerse al suelo, quedó durito como estaba, abrazado del cogote del animal. Mientras que su compañero apuraba el paso para llegar a la puerta e irse, cosa que no pudo hacer porque los policías lo agarraron. El teniente lo miró a Abdalá, que levantó el trapo roñoso del cuerpo del mendigo, mientras que le decía, fíjese, ahí adelante en el pecho, ese tajo que tiene, ahí van las ametralladoras en el cadáver que acaban de robar del cementerio. Eso sí, ay, tiene un nombre religioso tan bonito y es un tremendo. ¿Qué piensan de los viejos? Cuando ven un viejo, ¿está muerto o está vivo? Ahora, qué increíble esto de tener armas acá. Todos los viejos no son iguales. Parecen mendigos. Yo conocí a uno que vendía dentaduras en el mercado de Shemafna, en Marrakech, en la gran plaza. ¿De dónde las sacaba? ¿De dónde las sacaba las dentaduras? ¿De dónde las sacaba? Sí, y iba uno al café de Kircha, decía este gran Salim Elbe, que era el gran maestro de los cuentos. Allí iba uno que buscaba gente para hacerle una deformación en el rostro. Iba gente que iba a pedirle eso, que le cortara un tendón para dejarlo rengo y luego mendigar.
Y él cobraba comisión por eso. La gente pedía ese trabajo, es increíble. Es cierto. Pero no todos los viejos son así. Hay algunos que parecen mendigos, que no tienen ropa, que se ven sucios, que no tienen una lengua como la nuestra, pero tienen otras lenguas que no entendemos. Nosotros no. Esos mendigos que cuidan los portales de los dos mundos hablan con otros seres, no con los humanos, no con los humanos. Cuando el capitán Brown regresó a su patria, destrozó todos sus trofeos de caza, absolutamente todos. Para él eran lo más preciado, pero hizo una gran hoguera y lo destrozó. Luego de eso, nunca más volvió a cazar. Incluso cuentan por ahí que se hizo vegetariano. Así que yo les voy a contar la historia de por qué el capitán Brown dejó de cazar. Corría el año 1922 cuando él llegó a Matale. Estaba en busca de grandes elefantes. Era lo que le faltaba entre sus trofeos de caza. Le habían contado, mientras había estado en otras cacerías, en otros lugares, que en ese lugar vivía un gran cazador también. Se llamaba Trump. Pero este gran cazador no era pobre. El capitán Brown se decía a sí mismo que era un hombre de honor. El capitán Brown era enorme, altísimo, tenía grandes brazos. Pero a pesar de su porte, él era una persona alegre, amable. Llegó a ese lugar buscando a este cazador, pero aquí que cuando él llegó el cazador se había muerto. Quizás por una apoplejía, dícese de ACV, creo. Llegó a ese lugar. Y llegó para tirar tierra en este cazador. Dicen por ahí que este cazador asustaba a cualquier fiera. Las fieras más terribles le temían, porque era sanguinario. La cosa es que cuando llegó a este lugar, él lo que quería era cazar elefantes. Le habían comentado que en ese lugar, en Matale, un elefante asolaba la tierra. Y le había destrozado a un lugareño de ahí, que se llamaba Ayutelvas, le había destrozado todo su campo. Lo había dejado sin un dinero. El pobre hombre, Ayutelvas, que había sudado por esa tierra, había hecho cosas tremendas. Había matado a su madre y a su padre por esa tierra. Miren si había sufrido. Tremendo. Y aparte se había endeudado. Se había endeudado porque quería tener el mejor lugar. Se habían endeudado con el chino, con un chino usurero. Cuando se quedó sin nada, fue a ver al chino usurero, a ver si el chino usurero le daba un plazo. El chino usurero lo dejó entrar. Él estaba sentado tomando un té. Acomodó su barba. Ayuda, ¿qué le ha pasado? Le han destrozado, no tengo nada. El elefante destrozó todo. Lo siento tanto. Daría mis uñas para ayudarme. Pero ya usted sabe, el plazo es el plazo. Usted me va a tener que pagar. Ayutelvas se fue del lugar totalmente destrozado, no sabiendo qué iba a hacer, ya no tenía quien más matar, así que se fue. Aquí, que había llegado este gran cazador al lugar, y él se enteró de lo que había hecho este elefante. Así que
juntó a cada una de las personas que pudo en ese lugar para hacer una gran cacería. Todos le dijeron que sí, que le iban a acompañar, que la mañana siguiente se quede tranquilo, que ahí iban a estar todos con sus armas. Claro el día, Mr. Brown tomó su gran caballo, su mejor carabina, se preparado para ir a cazar al gran elefante. Llegó a la plaza donde se iba a encontrar con el resto de las personas. Nadie. El único que venía por el camino, montado a otro borrico feo, era Ayutelbas, que llevaba como arma una lanza que Mr. Brown pensó, no va a matar un gorrión. Era el único. Bueno, no le quedaba otro, así que se dirigieron hacia la selva. A medida que iban caminando y andando por la selva, todo estaba destrozado. El elefante había dejado solo rastros de sus huellas. Ellos miraron y se dieron cuenta que era un solo elefante. Todo estaba destrozado. Llegaron a un lugar luego de 3 horas. Allí había un francés, Monsieur, que los esperaba. Pudieron dejar sus caballos. El caballo y el asno habían llevado, los dejaron allí porque no podían avanzar más adelante. Dejaron sus cosas y siguieron el camino. La cosa es que a medida que iban pasando, encontraron más adelante un tigre lleno de sangre, destrozado totalmente, aplastado por las patas del elefante. Y siguieron andando. Siguieron andando. Y allí un río, y en el río un gran árbol, un boab. Debajo del árbol un hombre, totalmente desnudo, con una barba blanca, sentado. Nadie sabía qué hacía ese hombre ahí, no tenía nada que hacer. No los miraba, cerraba los ojos. Decía palabras raras, nadie lo entendía. Obviamente que Mr. Brown ni lo miró. Ayud, que presentía algo, simplemente hizo una reverencia y caminó. Siguieron andando. De repente, silencio. No se movía una hoja de un árbol. Primero iba Mr. Brown, Ayud, y detrás, el santón, que no hacía ruido. Y allí, en el medio de la selva, apareció un enorme elefante, como jamás habían visto, lleno de sangre, su trompa enorme. Mr. Brown sintió su corazón latir, para eso había venido. Su alma de fiera empezó, tac, tac, tac. Preparó su carabina y disparó. Le dio en el medio de la cabeza del elefante. El elefante cayó, un ruido tremendo. Pero detrás del elefante había otro elefante, más grande, más enorme, que en ese momento se comenzó a preparar para atacar a Mr. Brown. Mr. Brown hizo un paso hacia atrás, había una rama y cayó. El elefante se abalanzó. Y en ese momento, el santón, el hombre, comenzó a adelantarse lentamente, diciendo, ay, nadie lo entendía. Nadie. Un sigilo. Y el elefante se quedó quieto. Y el santón extendió su mano. Y le habló. Le tocó la frente. El elefante se quedó quieto. Siguió hablando. Su voz se fue apagando. Mr. Brown no se podía mover. Estaba absolutamente espantado.
se dio vuelta y se fue al medio de la selva. Mr. Brown se levantó, quiso darle las gracias a ese hombre que lo había salvado, pero había desaparecido en medio de la selva. Mr. Brown tomó su carabina en ese momento, la tiró al río. Y cuando volvió a la ciudad, nunca más volvió a cazar. Fue por ese motivo que cuando llegó a su ciudad, destrozó todos sus trofeos de caza. Salimel le decía a su gente, ¿qué hacen los americanos aquí? Si dejan dinero está bien, pero se burlan de nosotros a veces. Como si fuésemos monos. Está bien que vengan americanos, que dejen el dinero, pero no somos menos que ellos. Hombres, mujeres que vienen, a veces que se piensan que pueden llevar al mundo por delante. Como la señorita Dobson. ¿Qué señorita Dobson esta? Ay, la señorita Dobson. Ya les voy a contar quién era. Ella era Enriqueta Dobson, se llamaba. Era norteamericana. Sí, y de profesión turista. Turista. Andaba siempre por todo el mundo. Tenía. Ella soñaba con llegar a Marruecos. Cuando llegó a Tánger, lo primero que hizo fue vestirse de mora. Bueno, vestirse, se disfrazó, se puso todo lo que había encontrado. Cuando salió a la calle, los perros le ladraban, los chicos lo seguían, la gente no podía creer que eso. Nunca había visto una cosa así. Bueno, y un pintor, de esos pintores callejeros que trabajan con los turistas, le quiso hacer un cuadro. Y ella encantaba. La pintó acompañada de dos gordos barrigones, deberían ser eunucos porque cantaban como los dioses. Y tenían unos bigotes enormes y una sonrisa que parecían gajos de sandía. Enriqueta le mandó ese cuadro a su padre. Su padre lo miró y la verdad que apenas esbozó una sonrisa porque Enriqueta era tan ridícula siempre, ya no lo asombra. Enriqueta fue a dejar dinero, claro, pero también ella lo que quería era llevarse algo de ahí. Un moro. Un moro. Le habían dicho que los moros eran poderosos. No le costó mucho. No, ya al otro día andaba con un moro hermosísimo, caminando por toda la Medina. Se sentaban en el templo, en la mezquita, andaban a orillas del río, entraban a los bares y ella bebía. Eso para una mujer musulmana era una cosa espantosa. Bueno, y se besaban y no ocultaban nada. Se enteró el padre del joven. Lo mandó llamar. Furioso estaba. Le dijo que lo que estaba haciendo, saliendo con una infiel, que eso era traicionar a la familia. El padre era un musulmán ortodoxo. No solamente la familia, traicionaba a Allah. Nada más ni nada menos, Allah. Y que no se lo iba a permitir. Le dijo que lo iba a mandar a trabajar a una isla, pero antes le pidió que fuera a visitar a su amigo, a Kemet, y le pidiera ver a su abuelo, Ali.
escuchó y obedeció. Ahmed lo recibió. Le mostró una puerta. Cuando abrió la puerta, no había nadie, penumbra. De pronto se corrió una cortina, detrás de la cortina, un monstruo, el abuelo. Era puro pellejo quemado, deformado desde la cabeza hasta los pies. No te asustes. Te ha mandado tu padre, ¿no es cierto? Siéntate. Siéntate, voy a contarte. Siéntate. Y le contó. Le contó que él tendría unos 20 años cuando su padre lo mandó a trabajar a una isla. Una tienda que tenía un amigo, el padre, y que era un vendedor de sedas pintadas a mano, pero era más que eso. Y las sedas eran una excusa, que era un usurero. Cosa tremenda para un musulmán, pero él se las arreglaba. Les dijo que la tienda era maravillosa, que tenía muchísimos banderines de colores, pero lo que más le gustaba era la calle. Y por esa calle pasaban gente extrañísima, de otros lugares. Le contó que a veces pasaban unos chinos y que iban como en palanquines de oro, parecían de oro, y que no miraban a nadie. Y le contó que a veces pasaban unos negros, así unos negros enormes, con cabezas grandes, que cuando se reían mostraban los dientes afilados, parecían vampiros. Y que danzaban, sí, algo extraño, y que veía mujeres. A veces eso le gustaba, eran mujeres semidesnudas, y llevaban en la cabeza unas canastas con flores, con fruta. Tenían unos pechos. Y le contó que también solían pasar campesinos, le parecían que eran campesinos, porque arrastraban por la ropa que tenían y iban arrastrando lagartos, como si fueran perros. Y bueno, y le contó que le gustaba caminar por los arrozales y luego sentarse en un banco de piedra que estaba rodeado por cañas y que cuando sonaba el viento esas cañas producían música, una música que le encantaba. Le contó que un día cuando fue al mercado, frente a una tienda vio a una mujer hermosísima. Una mujer delgada, vestida con esas sedas pintadas a mano, el usurero. Seguro el usurero. Que la mujer antes de irse lo miró y le sonrió. Él la siguió hasta la casa. Antes de entrar, ella lo miró y le sonrió. Bueno, le contó que al otro día fue al mercado, volvió, la quería ver, le gustaba. Y ella no estaba, pero se acercó la tendera y le dejó un mensaje. El mensaje de la mujer era que cuando sonara el último tambor,
anunciando el comienzo del nuevo día, que fuera a la casa. Y lo hizo. Cuando llegó a la casa, ella estaba en el portal. Lo miraba y le sonrió. Él entró, se acercaron, comenzaron a conversar, se acercaron cada vez más, se acariciaban y bueno, gozaron. Ella estaba casada con un sastre que era Brahma. Pero el sastre era grande, un hombre mayor, y ella sola siempre dormía. Así que durante muchas noches se encontraron y gozaron. Una noche, ella le preguntó: Jalil, si yo quedara viuda, ¿te casarías conmigo, Jalil? Sí. Él estaba loco con ella. Le dijo que sí. La noche siguiente, Jalil, envenené a mi marido. No tengan miedo, Jalil, no. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Él salió corriendo. Me dije, la loca, va a dejar de quererme a mí y me va a liquidar a mí también, pensó. No quiso saber nada. Bueno, al día siguiente, a la mañana, alguien le llevó un mensaje de la mujer. Él leyó y ahí ella le decía que como correspondía a la mujer de un brahmán, ella se iba a hacer incinerar con él. Y lo pedía que fuera al funeral, porque lo quería ver por última vez. A la tarde, le vio pasar el funeral, ahí cerquita, y fue. Ahí iba ella, atrás del cadáver, y se tiraba de los pelos, se arañaba el pecho, lloraba, gritaba, atrás parientes, algunos amigos, poca gente. Había una pira de madera, la encendieron, y cuando estaba, echaron al cadáver. Y la mujer comenzó a dar vueltas y vueltas alrededor del fuego. Le tendió la mano a él y él estaba como hipnotizado. Se acercó y ella lo tiró al fuego. Pudo salvarse, sí, pero 1 mes y medio en un tacho de aceite. Eso me pasó. Eso me pasó por enamorarme de una infiel. Joven, no. Escucha a tu padre y obedece. Obedece. Bueno, el joven no volvió a ver a Enriqueta Dawson. Y ella, un misterio. A ella no la vio nadie más. Desapareció. Desapareció. Bueno, y Salimberto les puede contar todas estas historias que todos los compañeros han contado también. La gente escuchaba
y contaba. Escuchaba y contaba. Llegaban a sus casas y le contaban a los suyos y ellos a otros, porque las historias de Salim Elbe no se olvidan jamás. Y en ese momento Kirja, el dueño del café, hizo así con las manos, como diciendo, esta noche está terminando. El niño levantó al ciego, lo llevó a la calle. Las personas pagaron, se fueron levantando, se saludaron, se fueron a la calle, iban todos por el gran corredor. Quedó a lo último Salim Elbe, diciendo, contar historias es un milagro, ¿no? Es un milagro. Y dijo, pero se fueron todos y no pusieron nada. Pero bueno, eso le pasó a Salim Elbe, pero a nosotros no. Agradecer a mi compañero que hicieron un trabajo muy natural, lindo. Viajamos un poco al norte de África y a muchos lugares y pasaron cosas tremendas. Acuerden que hay que cortarlo para que no venga el espíritu. Pero bueno, aquí están, que contaron, digan que contaron. Las palabras que entienden el El elefante. pacto. Bien, mi nombre es Patricia Botele, por pato. Sí. Yo soy Fiera y yo soy Ale Suelta. Yo conté Jalil el achicharrado. Y soy Elisa Molín. Hombre, ¿cómo quedó? Yo conté el hombre del turbante verde y soy Cecilia Panero. Rajutia la bailarina y mi nombre es Liliana Paladino. Gracias.